vámonos para acá. Recuerden que cuando les mandamos el enlace al Edmodo o el link al Edmodo donde se ubica la actividad, entonces usted al darle clic ahí en el enlace lo trae directamente al tema que se va a tratar ese día. Si alguien tiene el micrófono abierto, ciérrelo para que no se devuelva el sonido. Listo, entonces vienen acá al tema que es cierto, en este caso variables cuantitativas continuas. Siempre va a tratar de ponerles una introducción al tema, una imagen o varias imágenes relacionadas con el tema, un video o varios videos que sean relacionados con el tema, unos ejercicios interactivos para que usted los haga y va mirando si hasta ahí, hasta donde va, ha entendido después de haber visto, después de haber hecho la introducción, haber visto la imagen, haber visto el video, a ver si va entendiendo lo del tema que se va a tratar. Y luego va a aparecer la guía. La guía usted la puede mirar ahí, en esa misma pestaña, o puede abrir otra ventana donde le aparece la guía. En la guía le va a aparecer la introducción, le va a aparecer el inicio de la clase, el título, la teoría, los ejemplos, y después de eso viene un pequeño taller de refuerzo. Listo, ¿cierto? Entonces el tema de hoy son variables cuantitativas continuas. ¿Cómo sé que una variable es continua? Cuando me hacen una pregunta y yo la respuesta que doy puede tomar valores en un intervalo de los números reales. Es decir, si me preguntan cuánto es la estatura suya, entonces yo la respuesta la doy 1,60, 1,50, 1,25, 1,30. Entonces siempre que la respuesta a la pregunta esté en un intervalo de números reales, esa variable va a ser una variable cuantitativa, continua, ¿cierto? Continua, variable cuantitativa continua. Para esas variables cuantitativas continuas, también se van a hacer las tablas de frecuencias, pero esto los vamos a hacer con datos agrupados. Para hacer estas tablas de frecuencia, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de los datos que hemos recogido. Segundo, debemos hallar el rango o recorrido que se hace o se encuentra realizando la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Tercero, se determina el número de intervalos. Ese número de intervalos se representa con la letra M. Y se puede hacer de varias formas. Se pueden utilizar varias fórmulas para hallarlo. Una de esas fórmulas es esta que aparece acá. 1 más 1.3 por el logaritmo de n, donde n va a ser el total de datos. Esa es una forma de hacerlo, una fórmula para hacerlo. Otra forma es que en el ejercicio le digan, realice la tabla de frecuencias para estos datos con 5 intervalos, con 6 intervalos, con 4 intervalos, ya que el ejercicio nos diga cuántos intervalos vamos a utilizar. O si no, utilizamos la formulita. Cuarto, luego se determina la amplitud de cada intervalo. Esa amplitud se encuentra dividiendo el rango entre el número de intervalos. La amplitud de cada intervalo. Quinto, después vamos a determinar las marcas de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Sumando los dos límites, el límite inferior más el límite superior, y el resultado se divide entre 2. Por último, acá, se realiza la tabla, que se puede ubicar de esta manera. En la primera columna ubicamos los intervalos. En la segunda ubicamos la marca de clase. En la tercera, la frecuencia absoluta. En la cuarta, la frecuencia relativa, que se representa con H minúscula I. En la quinta, la frecuencia acumulada, que se representa con la F mayúscula y la I. Y en la sexta, la frecuencia relativa acumulada.
Bueno, es pura teoría, lo debemos de tener en cuenta para realizar las tablas de frecuencia con variables cuantitativas continuas. Entonces, determinar el valor máximo y el mínimo, hallar el rango, determinar el número de intervalos, hallar la amplitud, hallar la marca de clase y realizar la tabla. Preguntas ahí. Fácil, ¿cierto? Fácil. Más fácil que tomar apuntes con el celular. Listo. Estas tablas de frecuencia o estas distribuciones de frecuencias también van a tener sus representaciones gráficas. Estas representaciones gráficas van a ser el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Qué es el histograma? El histograma son los rectángulos que podemos ver acá. En el eje horizontal o eje de las X se ubican los intervalos. Y en el eje vertical o el eje de las Y ubicamos las frecuencias de las que estemos haciendo ese histograma. El polígono. ¿Qué es el polígono? El polígono de frecuencia son estas lineecitas que aparecen en la mitad de los rectángulos. Ahí en la mitad iría la marca de clase. Marca de clase. Recuerden que la marca de clase es sumar los dos límites y dividirlos entre 2. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Entonces, estas lineecitas es lo que se llama el polígono de frecuencia y va ubicado con las marcas de clase. Va en toda la mitad de cada rectángulo. Cuando ese polígono de frecuencias es de las frecuencias acumuladas, o sea, de la FI mayúscula, ese recibe el nombre de ojiva. Entonces, en algún ejercicio nos dicen, realice la ojiva. Entonces, realizamos. Puede ser que hagan solo la lineecita, o si la hacen con los rectángulos, con el histograma, pues no hay problema. Pero en sí, la ojiva es solo la lineecita. O el polígono de frecuencia es solo esta lineecita que aparece acá. ¿Qué pasa por las marcas de clase? Que une la mitad de los rectángulos. Y esos rectángulos hacen referencia a los intervalos. Preguntas ahí. Esta estadística es muy fácil porque ustedes ya han visto todo esto. Listo. Entonces tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo, nos dicen el ejemplo. Realizar la tabla de frecuencia para los siguientes datos. ¿Cierto? Entonces, datos agrupados porque las respuestas que nos dieron acá vemos que son números decimales. Se encuentran entre dos números reales. Listo, entonces lo primero que hacemos es sacar el valor máximo y el valor mínimo. Si analizamos todos los datos que hay acá, vemos que el valor mínimo es 2.8 y el valor máximo es 7. Entonces ya tengo valor máximo, tengo valor mínimo. Hallamos el rango, que es hacer la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. De 7 menos 2.8 nos da 4.2. Luego, utilizamos la formulita para hallar el número de intervalos. En este caso, pues utilizamos ahí m igual a 1 más 1.3 por el logaritmo de 44. Que 44 es el total de los datos. Eso nos da 3.13. Lo acercamos o lo llevamos al entero que le sigue. Como es 3, el entero que le sigue es 4. No importa que este sea menor de 5. Lo llevamos siempre al entero que le sigue. En este caso, 4. Y luego hallamos la amplitud de cada intervalo, que es dividir el rango, que en este caso es 4.2, dividido
entre el total de intervalos. Y nos da, para este ejemplo, 1,05. Pregunta hasta ahí, muchachos. Yo. Dígala. Profe, en la suma de los intervalos, ¿cómo hace ahí? En De las logaritmo 44, eso. en la calculadora, usted coge la calculadora y escribe 1 más 1,3 por, y la calculadora trae una teclita que dice LOG, que está ubicada en la segunda fila de derecha a izquierda, encimita de donde dice coseno. LOG. Sí. Eso, usted escribe. En la calculadora usted teclea 1 más 1,3 por, hunde esa tecla que dice log y escribe el valor 44 y le da igual. Y listo, ahí le da 3,13 en este caso, ¿cierto? Y lo acercamos a 4. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Diga. porque es que es 1 más 1. Ya, no, es una fórmula que hay. O sea, eso se coloca siempre y luego el Siempre, sí. logaritmo. Siempre el logaritmo de 44. O normalmente a uno le dicen, hágalo con 4 intervalos, con 5 intervalos, con 6 intervalos. Creo que yo en los que puse le dije que lo hiciera, creo que con 5 o 6 intervalos, algo así. Pero si no le dicen Profe, a uno, o sea, si no le dicen a uno, uno puede utilizar esta fórmula. O inclusive uno puede decir, no, lo voy a hacer con 5 intervalos. O sea, no es una obligación esta fórmula, ¿cierto? Dígame, Guevara. El logaritmo se varía, depende del número de Del número de números. datos, sí, del número de n, de los datos que tengamos. Bueno, listo. Entonces ya tenemos todo esto, entonces pasamos a hacer la tabla, ¿cierto? Pasamos a hacer la tabla. Entonces me dice, vamos a tenerla, aquí tenemos la trampita, me dice, realizamos la tabla ubicando en la primera columna los intervalos. Entonces, para los intervalos, ubicamos como límite inferior el primer dato, que es el dato mínimo. En este caso, que era, que es 2,8. Ese va a ser en el primer intervalo el límite inferior, 2,8. A ese 2,8 le vamos a sumar la amplitud. Le vamos a sumar la amplitud, que en este caso nos dio 1,05. Entonces, a 2,8 le sumamos 1,05 y nos da 3,85. Sería ya el primer intervalo. Para el segundo intervalo empiezo con 3,85 y vuelvo y le sumo la amplitud, 1,05, y nos da 4,9. Lo mismo hacemos para el tercer intervalo. Empezamos en 4,9 y le sumamos la amplitud y nos da 5,95. Y para el último intervalo empezamos con 5,95 y le sumamos la amplitud y nos da el valor máximo. En este caso, 7. Entonces nos dice acá, primero realizamos la tabla ubicando en la primera columna los intervalos. Ya están ubicados acá los intervalos, ¿cierto? Dice, en la segunda columna, la marca de clase. O sea, acá la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es sumar 2,8 más 3,85 y el resultado dividirlo entre 2. O sea, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Hago lo mismo en cada uno de los intervalos y encontramos la marca de clase en cada intervalo. Me dice, en la tercera columna, o sea, en esta columna de acá, ubique las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué hago? Busco acá en el total de datos que me dieron, ¿cuántos números hay entre 2,8 y 3,85, pero sin incluir el 3,85? Sin incluirlo acá, porque ese lo vamos a incluir en el segundo intervalo. En el segundo intervalo vamos a empezar en 3,85 hasta 4,9, sin incluir el 4,9. O sea, en cada intervalo no vamos a incluir el límite superior, ¿cierto? O sea, en el primero no incluyo el límite superior, pero en el segundo empiezo con ese límite superior
y no incluimos el límite superior. Y así sucesivamente. Entonces vemos que entre 2.8 y 3.85 la frecuencia absoluta fueron 11. Entre 3.85 y 4.9 la frecuencia absoluta fueron 6. Entre 4.9 la frecuencia absoluta fueron 11. Y en el último intervalo la frecuencia fueron 16. Recuerde que estamos hablando de 44 datos, que al sumar esa frecuencia absoluta, el resultado nos tiene que dar 44. Si no nos da el total de datos, algo ocurrió y tenemos que volver a repasar y mirar a ver cuál fue el dato que no incluimos o si estamos incluyendo un dato de más. Para la frecuencia relativa, pues ya sabemos que es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Es 11 dividido 44, 6 dividido 44, otra vez 11 dividido 44 y 16 dividido 44. Y que la suma de eso me debe dar 1 o cerquita de 1. 0.95, 0.96, 0.98, 0.99. ¿Cuándo no me da 1? Pues cuando acá son más decimales y únicamente cogemos 2 decimales. Pero no se me puede pasar de 1. Tiene que dar 1 o cerquita de 1, 0.99, 0.98, 0.97. Listo. Y la frecuencia acumulada, ya sabemos que empezamos con el primer valor de la frecuencia absoluta y le vamos sumando el que sigue. Entonces, 11 más 6, 17, 17 más 11, 28 y 28 más 16. Y eso nos debe dar también el total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada, pues es dividir la frecuencia acumulada entre el total de datos. 11 dividido 44, 17 dividido entre 44, 28 dividido entre 44 y 44 dividido entre 44 siempre nos debe dar 1. Preguntas. Van a dejar hablando solo. Listo. Y entonces para los gráficos, lo mismo. El gráfico que mostré allí era el de este ejemplo, ¿cierto? El histograma, entonces recordamos que en la parte, en el eje horizontal se ubican los intervalos. Normalmente solo se ubican los intervalos superiores, pero acá pues les escribí cada uno de los intervalos, ¿cierto? Y mire que estos son rectángulos que están unidos, En el eje horizontal van los intervalos y en el eje vertical las frecuencias, en este caso las frecuencias absolutas. Y son rectángulos que van unidos. Para hacer el polígono de frecuencia lo hacemos con las marcas de clase, que equivale a la mitad de cada uno de los rectángulos que hay ahí formados. El polígono de frecuencia, ojo, repito, el polígono de frecuencia es la lineecita que une las marcas de clase. Si usted lo hace como está aquí, no hay problema, ahí sería histograma y polígono de frecuencia. Si yo le digo si yo le dijera a usted, por decir algo, dibuje polígono de frecuencia o grafique el polígono de frecuencia, y usted hace solo la lineecita, no hay problema, está bien, ¿cierto? Y lo que dije ahorita, cuando el polígono de frecuencia se hace con las frecuencias acumuladas, con el FI mayúscula, ese polígono de frecuencia recibe un nombre que se llama ojiva.